sobre los filósofos estoicos. Primero, como saben ustedes, ha renacido el interés. Claro que los más conocidos son los tardíos. Hay dos grandes grupos de estoicos. Bueno, continúa la escuela, pero algunos son los grandes fundadores y creo que pues la mayoría conoce esto de la estoa, en donde ellos se reunían, y de ahí su nombre estoicos, que obviamente con el tiempo cambia a la manera de pensar. Es decir, estoicismo ahora significa algo cercano a la manera en que estos filósofos pensaban, más que a la famosa estoa. Tenemos, por ejemplo, Antología de los primeros estoicos griegos, autores varios, edición de Martín Sevilla Rodríguez, de Akal, en donde podemos ver el pensamiento de los primeros filósofos estoicos. Aquí no van a venir los de la escuela posterior. Esta dice 1991. Y creo que es la primera edición. Sí, entonces aquí está. Y esta es interesante, fundamentalmente por cómo está dividida. Dice: introducción, condiciones históricas en la que surge la estoa, breve sinopsis biográfica de Zenón, Cleantes y Crisipo, que son los grandes maestros de estos estoicos antiguos. Doctrina de la estoa antigua, fuentes consultadas y utilizadas y bibliografía. Y luego la antología. Y aquí es donde yo diría es muy interesante, porque dice sobre el concepto de filosofía, sobre las partes en que se divide el estudio de la filosofía, sobre el orden en que deben ser enseñadas tales partes de la filosofía, lógica, que es un punto muy importante, teoría del conocimiento, la dialéctica o lógica, luego física, y aquí tenemos otro punto importante, y luego ética. Y aquí es donde vemos, y esto es lo que va a diferenciar grandemente a los estoicos antiguos de las corrientes posteriores, porque tenemos un pensamiento pues muy completo en cuanto a lógica, física, ética. Tres grandes partes del conocimiento. De hecho, hay una que leí, teoría del conocimiento, pues que es muy importante. Es el correspondiente pues con las escuelas cercanas a ellos en el tiempo. Aquí lo dice R.W. Sharps: estoicos, epicúreos y escépticos. Introducción a la filosofía helenística, y esto es otro punto importante. Ahí ya nos está situando en el tiempo, y también con las escuelas simultáneas. Esto es pues trascendental si quieren ustedes entender a los estoicos. Aquí tenemos otro libro de los estoicos antiguos, Fragmentos. Sí, aquí pues ya es más amplio que el de Akal. Este es de Gredos, la edición de puestos de periódicos. Dice: traducción y notas de Ángel J. Capelletti. Los estoicos antiguos, y dice Zenón de Sitio, Aristón de Quíos, Apolófanes, Érilo de Calcedonia, Dionisio de Heraclea, Perseo de Sitio, Cleantes, Esfero. ¿Sí? Entonces aquí están pues todos estos primeros filósofos estoicos. En el índice se ve claramente cómo tiene un lugar preeminente Zenón, parte 1, y luego parte 2, los discípulos de Zenón de Sitio, y vienen todos los demás. Entonces tenemos pues la preeminencia, ya está en este índice de la edición, de Zenón. Sería pues donde se ve el principio de esta filosofía. Tenemos también, por ejemplo, este libro, El estoicismo de Jean Brun,
pues también muy recomendable, donde ya pues nos explica específicamente la filosofía. Dice: nuestras principales fuentes de información sobre los estoicos son las siguientes, y esto es algo que pues va a ser importante después. Cicerón, Plutarco, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, Galeno, Alejandro de Afrodisia, Sexto Empírico, Diógenes Laercio y Estobeo. Ya habíamos mencionado en otro video que Diógenes Laercio, por ejemplo, es más cercano a Epicuro y le dedica uno de los libros de su vida de los filósofos ilustres, específicamente Epicuro. Y bueno, pues se acerca más, pero pues los menciona porque son los contemporáneos cercanos también a él en el tiempo. Tenemos aquí otra vez dividido la escuela estoica, y dice el antiguo estoicismo, el estoicismo medio, el estoicismo de la época imperial. Y aquí es donde podríamos ver pues estas divisiones que ya he marcado: los estoicos antiguos, que son los que hemos estado ahorita comentando más, el estoico medio, que pues ya veremos ligeramente, y el estoicismo de la época imperial, que está marcada fundamentalmente por Epicteto. Epicteto es interesante en muchos sentidos. Primero, pues porque no sabemos el nombre original. ¿Cuál fue? No lo sabemos. Dice: originario de la Frigia, Epicteto, de donde tomó su nombre Epicteto, según la costumbre corriente en la antigüedad de llamar a los esclavos por el nombre del país o el gentilicio correspondiente. Y esto es, pues, la razón de que se llame Epicteto. Fue esclavo, después fue liberado, fue un liberto, y pues se dedicó a enseñar. Otro punto importante de Epicteto es que no escribió. Las obras que conservamos son de un alumno suyo, Arriano, que fue el que escribió estas dos obras, aquí en esta edición, llamadas Manual y Disertaciones por Arriano. Y de hecho, pues ahí está, Arriano. Él se dedicaba a enseñar, según se dice. Leía en sus clases pasajes de los principales filósofos de la escuela, Zenón, Cleantes, Crisipo, y los explicaba, más que otra cosa. Esta edición de Gredos es de Paloma Ortiz García y es esta de Puestos de Periódicos de 2001. Otro aspecto interesante es, y esto es lo que va a definir prácticamente a el estoicismo después, es que dicen que más que otra cosa, más que un filósofo, así lo dice Paloma Ortiz García, es que Epicteto era un moralista. Y pues seguía muchos ejemplos, muchos tomados de la mitología, por ejemplo. Es lo que nos dice aquí Paloma Ortiz. Aquí hay otra edición. Esta pues creo que es fácil de conseguir, me imagino. Epicteto, Manual y Máximas, y Marco Aurelio, Soliloquios. Aquí viene Manual y Máximas, pues disertaciones por Arriano, ¿no? Que es el equivalente a la edición de Gredos. Tenemos igual Los estoicos y el problema de la libertad, de Ricardo Salles, de la UNAM. Y bueno, pues aquí hay toda una discusión, ¿no?, en torno a este concepto de libertad a partir de los estoicos. Y que creo que ya lo había mencionado en otro video, una introducción, estoicismo, una introducción a la filosofía del arte de vivir.
Y este es el punto, ¿verdad? Sobre todo el arte de vivir. Es como, pues, aceptar nuestra propia vida, cómo conducirnos en nuestra propia vida. Por eso se vuelve casi como un manual de ética, de comportamiento o moral. Este pues es de John Sellars. No sé si se alcanza a ver, ahora sí. De Paidós. Y este es el quinta reimpresión en México, febrero de 2025. Y bueno, pues aquí explica, Sellars tiene muchos libros sobre el estoicismo, pero más ya como cuestión práctica, casi de superación personal. Pero este en particular no lo es. Este es donde se nota que Sellars es un filólogo o un filósofo, pues de alto calibre. Aquí viene pues la bibliografía, viene explicado toda esta cuestión de los estoicos y menciona índice de pasajes, por decir algo, nada más para que se note pues hasta dónde va Sellars. Aesio, Alejandro de Afrodisias, Aristóteles, Ario Dídimo, Agustín, Aulogelio, Calcidio, Cicerón, Cleantes, Clemente de Alejandría, Cleomedes, Damasio, Diógenes Laercio, Frontón, Galeno, Hierocles, Lactancio, Lucano, Luciano, Marco Aurelio, Musonio Rufo, Orígenes, Filón, Filodemo, Platón, Plotino, Plutarco, Porfirio, Séneca, Sexto Empírico, Estoveo, Siriano, Tertuliano. Nada más para empezar, porque entendamos que incluso reunir los textos de todos estos filósofos como para poderlos estudiar y hacer un libro de este tipo es ya una tarea complicada. Sobre todo si lo hizo a partir del original griego, que esto pues yo no sé, quizás sí. Dice, es profesor de filosofía en Royal Holloway, Universidad de Londres, y profesor invitado de investigación en el King's College de Londres, donde combina la docencia con el proyecto Ancient Commentators on Aristotle, y también ha sido profesor de filosofía en varias universidades del Reino Unido. La más reciente es la de Birkbeck, Universidad de Londres. En fin, viene un poco más sobre su currículum. Luego hay otra parte en donde dice fuentes y abreviaturas. Y va otra vez, quizá no lo leo porque sería casi repetir, aunque vienen más en algunos casos y en otros menos. De las fuentes, pues de donde tomó información. Viene una cronología, esta también puede ser muy útil, sobre los distintos filósofos estoicos o sobre el estoicismo en general. Y dice 300 antes de nuestra era, Zenón de Sitio comienza a enseñar en la Estoa Pintada de Atenas. 262 muerte de Zenón, Cleantes se convierte en el segundo director de la Estoa. 232 Crisipo llega a ser el tercer director de la Estoa tras la muerte de Cleantes. Y aquí bueno, vemos a los tres que mencioné al principio como los primeros filósofos estoicos, que son Zenón, Cleantes y Crisipo. 207, 205, recordemos que las fechas van al revés, porque pues estamos contando antes de nuestra era. Crisipo muere y Zenón de Tarso se convierte en director de la Estoa. 155, Diógenes de Babilonia, el sucesor de Zenón, presenta el estoicismo a los romanos durante la famosa visita de la embajada de filósofos atenienses a Roma. 152, Antípatro sucede a Diógenes en la dirección de la Estoa. 128, Panecio se convierte en el director de la Estoa sucediendo a Antípatro. 110, Panecio muere y la dirección de la Estoa pasa conjuntamente a Mnesarco y Dárdano. Y etcétera. No lo voy a leer todo, es más largo. No, esta es la parte que no he leído, leí solamente la entrada de la primera página. Entonces, bueno, aquí viene con detalle
toda la historia de esta corriente filosófica.